delictivo, acumulando condenas de prisión por 5 sentencias distintas. Imagen desde el Parlamento de Canarias, es el diputado Manolo Marrero de Unidas Podemos quien está hablando en esta ocasión en ese pleno monográfico que ha comenzado hace unos minutos sobre el llamado caso mediador, en el que el gobierno de Ángel Víctor Torres responde sobre su posición y actuación respecto a la presunta trama de corrupción que investiga la justicia. Ha intervenido en primer lugar el propio presidente del gobierno de Canarias, que ha recordado que se está investigando todo el asunto y que no tolerará ningún caso de corrupción. Ahora, como vemos, es el representante de Unidas Podemos, socio del gobierno, quien está interviniendo en estos momentos. El Partido Popular nos llama la atención que aún no haya explicado suficientemente a la ciudadanía canaria y a este Parlamento qué fue de esa relación con el mediador. Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora y estas imágenes es lo que ocurría hace 3 años exactamente. La imagen de una calle cualquiera en las islas, puede que parezcan muy lejanas. Algunos otros la recordarán como si fuese ayer, el día en que el gobierno decretó el confinamiento para toda la población como manera de hacer frente a la pandemia de coronavirus que saturaba los hospitales. Primero durante 15 días, pero finalmente se convirtieron en cerca de 2 meses. Aunque parezca que la enfermedad ha quedado atrás, hay que recordar que en España sigue siendo la enfermedad de declaración obligatoria que más muertes causa. ¿Qué tal? Buenos días. Nadie sabe a estas alturas qué alcance va a tener la crisis financiera que ha provocado la caída de un banco más bien mediano, tirando a regional, y que amenaza con golpear el sistema norteamericano completo y quién sabe si el resto de bolsas mundiales. La caída del Silicon Valley Bank ha arrastrado a otra entidad menor llamada Signature y ambos sitúan a otro bando, el First Republic, en el punto de mira. El gobierno garantiza los depósitos como cortafuegos para un incendio que amenaza con extenderse. El propio presidente Biden salió a la palestra para tranquilizar a los depositantes, garantizando un mínimo de sus ahorros con fondos estatales, aunque esta medida, ojo, no cubre a los inversores, cuya inquietud se refleja en las bolsas con caídas generalizadas, también aquí en las bolsas europeas, por cierto, aunque las autoridades recuerdan que nuestros bancos no están tan expuestos con los norteamericanos y en principio no habría peligro. Pero el recuerdo de la crisis de 2008 permanece en la memoria, asociado a un nombre, además, de un banco que inició toda aquella caída de fichas de dominó. ¿Se acuerdan de Lehman Brothers? Bueno, en Italia continúa la crisis migratoria provocada por las miles de personas que están ahora tratando de cruzar el Mediterráneo en embarcaciones como estas, a veces con cientos de personas a bordo, rumbo a Italia, sus mayorías. Con las trágicas consecuencias que provoca, los 79 muertos en las costas de Calabria hace días se unen otras 30 en la jornada de ayer. La ONG Alarm Phone alerta de la existencia de decenas de migrantes ahogados y denuncia el abandono de las autoridades. Y atención, porque desde Italia se señala a los mercenarios rusos de Wagner por provocar estos desplazamientos desde el Sahel. Iremos también a Perú y a Ecuador, que están sufriendo las consecuencias de un ciclón que ha provocado solo en Perú más de 60 muertos. En Ecuador también está golpeando con fuerza y las trompas de agua han desbordado los ríos de la zona, dejando varias poblaciones completamente incomunicadas y totalmente anegadas. Hay personas que se arriesgan a cruzar algunos de estos ríos porque no tienen otra forma de llegar a sus hogares, incluso en algunos donde la estructura, por ejemplo, de este puente ha quedado completamente derruida. Bueno, y vamos a ver en directo, como acabamos de estar en unos momentos, el desarrollo de ese pleno parlamentario monográfico sobre el caso mediador, una presunta trama de corrupción que está investigando ahora mismo la justicia. Vamos a ver cómo ha comenzado ese pleno. Elena Falcón, buenos días. ¿Por qué se lleva a cabo este pleno monográfico? ¿Qué se ha dicho sobre el caso hasta ahora?
Muy buenos días. Es un pleno que fue solicitado por la oposición y posteriormente por el Ejecutivo, que por cierto el presidente Torres ha declinado delegar la intervención en ningún otro miembro del Gobierno y ha preferido ser él quien se dirija a los grupos para defender en todo momento la actuación del Ejecutivo. Habló de transparencia y de contundencia tanto por parte del Gobierno como de la formación a la que él pertenece, el Partido Socialista, que cesó inmediatamente que se conocieron los hechos de la militancia de tanto Bernardo Fuentes como de Taixet Fuentes. Recordemos también que a las pocas horas de salir a la luz estos hechos, el diputado abandonó su escaño. Ha dicho Torres que se han revisado los expedientes del área, los últimos que ha habido, y que no se han detectado irregularidades, y que la intención primera del Ejecutivo fue personarse en este caso, cosa que desaconsejó los servicios jurídicos del Gobierno, pero que sigue adelante por parte del Partido Socialista. El presidente Torres también ha pedido que no se le dé pábulo a personas que no tienen crédito, que se desacreditan a sí mismas, en referencia a Navarro, el que da nombre a este caso, el caso mediador, y ha insistido en todo momento en que el Gobierno ha actuado en colaboración con la justicia, que tolerancia cero contra la corrupción y que debe caer quien tenga que hacerlo y que la ley lleve todo su peso contra quien la haya hecho. El Gobierno de Canarias está rastreando en todas las consejerías con absoluta transparencia qué reuniones se produjo, hacia dónde se caminó, en todas las consejerías, no solamente en el sector primario, porque es obligación de este Gobierno y de este presidente dar absoluta transparencia a los ciudadanos, tener una actitud proactiva, apoyar y colaborar con la justicia, que se aclare absolutamente todo. Nuestra tolerancia con la corrupción es cero. Y, por tanto, si hay quien haya cometido una ilegalidad, que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona. Este Gobierno no admite en su Gobierno actitudes corruptas. Bueno, pues ahí está la primera declaración del presidente en ese pleno monográfico sobre el llamado caso mediador. Y a primera hora de hoy hemos conocido el dato definitivo de la inflación del pasado mes de febrero. Como siempre, nos queremos fijar en la evolución desde hace un año para ver la comparativa desde febrero del año anterior, en que la inflación fue del 7,6%. Esta ha sido la evolución de los precios, una tendencia después de un mes de julio a agosto donde se detectó el mayor pico, y aunque ha ido bajando, todavía la inflación ha subido un puntito respecto al mes de enero y se sitúa en el 6% respecto al mes anterior, donde ya había subido respecto al año anterior, donde ya había subido también respecto a hace un año. Según los expertos, esa décima de más la produce la subida histórica de los alimentos, que están en torno al 16,6% de subida. La inflación subyacente de febrero, sin alimentos no elaborados ni energía, está en torno al 7,6%. Una situación muy difícil que está generando malestar en todo el mundo, pero también en otros asuntos como, por ejemplo, la reforma de las pensiones. Todo suma para las protestas en Francia. Los sindicatos han convocado más de 300 movilizaciones para desafiar hoy a Macron por su impopular reforma que sube la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Las huelgas no han conseguido paralizar la economía, pero sí están dejando imágenes insólitas en el país vecino, como esa acumulación de basura, 5.000 toneladas en las calles de la capital. Y estos son altercados con trabajadores, por ejemplo, de las refinerías, que están bloqueando las entregas de combustible con sus piquetes y quema de neumáticos. Bueno, malestar también en Alemania. Esta imagen es poco habitual en los aeropuertos de Berlín, Bremen y Hamburgo, prácticamente vacíos por la huelga de personal de seguridad. Hasta 100.000 pasajeros se han visto afectados por los paros que impidieron que despegara ningún vuelo de esos aeropuertos. Se pide además una subida salarial del 10,5% para compensar la elevada inflación tras la pandemia y la guerra de Ucrania.
Pero no acaban ahí las huelgas en Europa, ¿no? En el Reino Unido, a los trabajadores del ferrocarril, la policía, los bomberos, los profesores, se suman ahora los médicos residentes, casi nada. Han declarado 3 días de paro en los hospitales británicos. Ese colectivo, por ejemplo, protesta porque han perdido un 26% de su salario desde que en 2008 se impuso la austeridad en el servicio sanitario. Los sindicatos afirman que los camareros están mejor pagados que los médicos recién licenciados, que cobran alrededor de 15 euros la hora. Bueno, en el Reino Unido suben además los problemas por el Brexit. Fíjense un ejemplo, un castillo que seguro que les va a resultar muy conocido. Si han visto la serie Downton Abbey, este es el escenario precisamente de esa ficción. A raíz de esa serie se convirtió además en un lugar emblemático para celebrar bodas. Pero lo cierto es que ya no es posible. Ahí tienen a la dueña que explica que ha tenido que cerrar el negocio por culpa de la escasez de trabajadores de la Unión Europea tras el Brexit. Está obligado a cancelar todas las bodas porque no tiene empleados. Sobre todo empleaba a estudiantes, que también eran trabajadores a tiempo parcial. Desde 2021, en Reino Unido ha disminuido un 50% la entrada de estudiantes de países comunitarios, aumentando también la falta de trabajadores de este tipo. Los grupos empresariales presionan al gobierno para que relaje las reglas de inmigración posteriores al Brexit, para que se acerquen a la situación que había antes del Brexit. Bueno, aunque para problemas financieros lo que está habiendo ahora mismo en Estados Unidos, aunque advierten que no se deberían ser tantos. Miren, la quiebra de la entidad estadounidense Silicon Valley Bank se ha colado en la agenda de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, que se reunían ayer de nuevo en Bruselas. De esa reunión sale el compromiso de dar por finalizada la etapa de barra libre del gasto público y de reactivar las reglas fiscales suspendidas en 2020 a raíz de la pandemia y la guerra. También hubo un llamamiento a la calma, sosteniendo que Europa no tiene exposición ante este banco caído, pero en las bolsas este mensaje no está calando del todo. También nuestro gobierno ha querido mandar un mensaje de calma. La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha señalado que el sector bancario español está saneado. En este contexto, los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y de regulación reforzado y una situación saneada de sus balances. Esta es la situación en la que estamos, con una perspectiva además de crecimiento económico y de buena evolución de la economía española en el curso de 2023. Mensajes de calma que también quiere trasladar el presidente de Estados Unidos. Joe Biden trata de vetar el efecto contagio en el sistema financiero de su país. Ya son 3 los bancos que amenazan con la quiebra, aunque desde el gobierno se implementan medidas de emergencia. Nos da los detalles Celia Mendoza, de La Voz de América desde Nueva York. El colapso del banco Silicon Valley durante este fin de semana ha llevado a las autoridades financieras de los Estados Unidos a generar cuestionamientos acerca de las regulaciones de pequeños bancos, aquellos regionales como Silicon Valley, que colapsó durante este fin de semana, llevando a la implementación de medidas de emergencia importantes por parte de las autoridades de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro. También el presidente Joe Biden indicó que se llevará a cabo una investigación para determinar qué sucedió y que esto no vuelva a pasar, pero también indicó que las personas tendrían acceso a sus fondos sin ningún problema. Por otra parte, los miembros de la Reserva Federal están trabajando en un fondo que podría ayudar a los pequeños bancos, los cuales se han visto afectados desde ya mismo con las consecuencias de este colapso después de que abriera la Bolsa de Valores de Nueva York en baja. El presidente estadounidense también fue claro acerca de lo que él asegura no será un costo para los contribuyentes en este proyecto de asistencia y que estará siendo financiado por el mismo banco. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América desde Nueva York para la Alianza Informativa Latinoamericana. Pues ya ven, llamamiento a la calma en Europa, reacción inmediata de la administración estadounidense, pero la caída de bancos en Estados Unidos tiene una pinta que nos resulta familiar, ¿verdad? Que nos lleva a preguntarnos si estamos en una situación similar a la que vivimos en la crisis de 2008. Vamos a analizar qué es lo que está pasando. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Bueno, vamos a ver con ese escáner
de lo que está ocurriendo en Silicon Valley. Cuéntanos. Bueno, Silicon Valley, que cuando nosotros hablamos de Silicon Valley nos viene a todo tecnología, todo la gente allí con un clima de trabajo como todo muy bueno, todo es maravilloso, pero está viviendo algunos problemas. Desde el pasado miércoles en concreto se han evidenciado esos problemas. ¿Qué pasa? Pues hay unas características que sí son similares a la crisis de 2008, algunos bancos que quiebran, bancos poco conocidos, la gente se intenta refugiar, sube el oro, bajan las bolsas. Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Esos tres bancos, desde el miércoles hasta el domingo, han quebrado o sus jefes han tenido que cesar. Son el Silicon Valley Bank, Silvergate y Signature Bank. Estos dos últimos, Silvergate y Signature Bank, son bancos también pequeñitos, bueno, asociados a criptomonedas, todos negocios emergentes. Y Silicon Valley Bank es el que más ha llamado la atención, asociado a empresas tecnológicas de Silicon Valley, pero también no solo estadounidenses, sino también empresas latinoamericanas que habían visto allí la posibilidad de obtener fondos años atrás. Bien, ¿qué ha ocurrido? Que ese día, el jueves, en poco más de 10 horas, 42.000 millones de euros quisieron sacar los depositarios, los que tenían su dinero de esos bancos, y eso para este banco fue imposible, no por nada, no porque no tuviese el dinero, sino porque ese dinero lo había invertido, fíjate cómo son las cosas, en bonos del tesoro, en rentas fijas a largo plazo, y no tenía ese dinero disponible porque las rentas en ese momento habían bajado. Y esto es lo que ha ocurrido en ese momento en que se organizó esa tormenta perfecta. Y vamos a ver lo que ha venido pasando, Roberto, porque en el siguiente gráfico podemos ver efectivamente cómo la administración estadounidense ha tenido que tirar de ese manual, el manual de cómo salimos de esta crisis, fijándonos en el año 2008. A ver, ¿qué dice el manual? Esta entidad, que es la entidad en Estados Unidos que se asegura de los seguros de los depósitos, dice que asume el mando. Por ejemplo, los directivos de Silicon Valley Bank cesaron y esta entidad asumió el mando. Inmediatamente hace un llamamiento a la calma, también lo vimos ayer en Joe Biden y enseguida lo vamos a escuchar también. Aquí no pasa nada, todo el mundo tranquilo, los depósitos están garantizados. No solo los depósitos que tenían una garantía firmada, sino también los que no estaban garantizados, que por cierto eran la mayoría. Garantizan esos depósitos a través de este fondo, pero no están garantizadas como en 2008 que tuvimos que pagar los contribuyentes, sino es un fondo creado para que no tengamos que rescatar esos bancos. Y lo último, un nuevo mecanismo de préstamos para estos próximos meses para intentar amortiguar esa situación. Claro, todo esto pasó durante el fin de semana. Ayer había mucha expectación por ver lo que decía Joe Biden, a ver si conseguía calmar este incendio, ¿no? Sí, y Joe Biden sale en la sala de prensa de la Casa Blanca, como nos contaba también Celia Mendoza, y dice, me voy a California, pero antes les dejo este mensajito. Vamos a escucharlo. That the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Bueno, aquí está diciendo que el sistema bancario es seguro, que los que han puesto ese depósito, las personas, las empresas que tienen dinero en Silicon Bank van a poder sacar el dinero cuando quieran, pero hace varias advertencias que vamos a ver ahora y que diferencia a las soluciones que se van a dar a esta crisis con respecto a las de 2008. Dos mensajes que vamos a ver enseguida en la pantalla con nuestro Joe Biden aquí también caracterizado. No habrá pérdidas para los contribuyentes, lo que te decía antes, Roberto. El rescate no va a ser público. Hay unos fondos que se han creado para este tipo de cuestiones y interesante, el capitalismo es esto, no habrá rescates para los inversores, para los accionistas, para los que invirtieron en bolsa en ese banco, que si han perdido las acciones han perdido su dinero, pues las pierden. Esto en 2008 también se intentó corren un riesgo y esto es el capitalismo, es lo que dijo. Oye, ¿cómo se está viviendo esta crisis en Europa, Antonio? Bueno, ayer lo veíamos antes también, revuelo en la Comisión Europea, muchos ministros, también el comisario de Asuntos Económicos de Europa salió a decir, oye, en Europa de momento no hay riesgo de contagios. También vamos a escucharlo, mira. Specific risk of contagion. Lo que decía, ¿no? Aquí, con un inglés que se entiende un poco más adaptado a lo nuestro, ¿no? Es el inglés que entiendo yo. Exacto. No hay riesgo específico de contagio aquí en Europa. En Europa no tenemos este problema de momento. Y vamos a ver qué problemas tenemos teniendo en Europa, porque en España, además, los bancos sí que están sufriendo en bolsa. Ayer veíamos caídas del IBEX 35, la mayor caída desde junio del año pasado, y bancos que han caído más del 5, entre el 5 y el 10%, Banco Santander o Banco Bilbao. Está afectando a la cotización de los bancos españoles, ¿verdad? Fíjate, aquí tenemos en tiempo real el IBEX en este momento. Ayer cayó un 3,5, bueno, hoy está más o menos, bueno, en verde, subiendo un poquito. Pero efectivamente esos bancos, los grandes bancos españoles, también grandes bancos de otros países, aunque decía el comisario que ni los grandes bancos ni los pequeños van a tener ese efecto contagio, bueno, pues los grandes bancos españoles, ante el temor de que pueda ocurrir algo así, ya los accionistas han dicho voy a vender,
y ayer incluso el Banco Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, esos bancos, Banco Sabadell también, cayeron por encima del 5% en la bolsa. Veremos cómo se van comportando hoy. De momento, como vemos, el IBEX 35 ahora mismo a esta hora en verde. Bueno, esto es buena Parece que está noticia. recuperando, ¿no? Oye, pues vamos a preguntárselo a Luis Manuel Vera Díaz, el director de Renta 4 Banco en Tenerife. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Parece que está rebotando la bolsa, ¿no? Parece que se está recuperando. ¿Están calando esos mensajes de tranquilidad? Bueno, yo creo que más que recuperando, lo que estamos viendo es una vuelta a la normalidad. Yo creo que lo de ayer fue un hecho, una sobrereacción a lo que pasó en Estados Unidos. Creo que lo han definido perfectamente, todo lo que han comentado. Y hoy un poco, yo creo que después de las reacciones del Banco Central Europeo, de las autoridades bancarias europeas, españolas, americanas, creo que debemos esperar un poco. El dinero es muy miedoso, Roberto, y ayer lo que se planteaba, la posibilidad de que hubiera un efecto contagio real en la banca española, en la banca europea, hizo que los inversores pues decidieran optar por las ventas masivas, y eso hizo que el Banco Sabadell, Bankinter, Santander, todos estos grandes bancos españoles, pues cayeran muchísimo en bolsa. Es el efecto el posible contagio y el miedo a lo desconocido, a la volatilidad, a poder volver a ver algo similar a lo de Lehman Brothers en el 2008. Claro, el miedo es libre y nos ha afectado. A lo desconocido no, miedo a acordarnos de lo que pasó en 2008, claro, que llevará a muchos inversores, a muchas personas a decir, ¿estarán mis ahorros seguros? Sí, al final es esa reacción, es inmediata. Y se nos ha quedado congelada la comunicación con el experto de Renta 4 Banco en Tenerife. Bueno, como pueden observar, lo que está ocurriendo en los bancos ahora mismo y en las bolsas sobre todo, es que está habiendo un efecto más bien de miedo, de prevención, pero como estábamos viendo, en cierta manera se está volviendo a la normalidad. Esas caídas que se produjeron ayer, como acabamos de ver ahora mismo en directo, ahí lo pueden ver, esta es la señal ahora mismo de la cotización de la bolsa española en directo, en tiempo real, pues como pueden ver la tendencia es a subir prácticamente y recuperando un poco ese pico a la baja que se registraba ayer por la venta, sobre todo, de los valores bancarios que se producían. Bueno, hemos perdido esa comunicación, por el momento no la podemos recuperar. Vamos con otro tema que también puede estar detrás de buena parte de la crisis que se está produciendo en muchos lugares de Europa en estos días. En Ucrania siguen los feroces enfrentamientos por el control de la ciudad de Bakhmut. Zelensky, ahí lo ven, asegura que la situación en este punto es dolorosa, pero se muestra convencido de poder seguir repeliendo las embestidas rusas. El presidente ucraniano afirma que el futuro de Ucrania depende del resultado en los campos de batalla del este del país. Mientras las alarmas antiaéreas vuelven a sonar, esta mañana en varios puntos de Ucrania una persona ha muerto, al menos 3 han resultado heridas tras impactar un misil contra esta zona residencial que están viendo en Kramatorsk. Está a apenas 54 kilómetros de Bakhmut. 6 edificios se han visto afectados por el ataque. El ejército ucraniano va a contar pronto además con los tanques Leopard con los que podría llevar a cabo una contraofensiva esta primavera. Este soldado muestra orgulloso este parche. En él se lee libertad o muerte. Es la principal motivación de este grupo de 55 militares ucranianos que estos días aprenden a manejar los tanques Leopard en Zaragoza. Hemos realizado en una primera fase una instrucción individual de puesto táctico para conductores, tiradores, cargadores y jefes de forma individual, y en la segunda fase los hemos unido como tripulación para que ya funcionen dentro de un carro de combate todos juntos. En total, 6 semanas de instrucción. Las mañanas comienzan con el repaso de los procedimientos. Se ponen a punto los vehículos y al campo de entrenamiento. Tienen entre 21 y 60 años, unos militares de profesión y otros reservistas. Y eso ha facilitado mucho las cosas, y con eso, unido a la motivación que traía el personal y las ganas de aprender, han hecho que en un mes nosotros los veamos muy bien preparados para unirse de nuevo al combate. En breve partirán hacia Ucrania sabiendo operar y reparar el tanque de combate más avanzado del mundo. Dispondrán de más de 50 de estos vehículos donados por Occidente para hacer frente a la invasión rusa. Bueno, y una buena noticia, a falta de confirmación oficial, pero parece que Rusia y Ucrania habrían acordado extender el acuerdo de exportación de grano a través del Mar Negro, que finaliza este sábado.
Las negociaciones, en las que también participa la ONU, siguen en marcha. Moscú quiere prorrogar solo 60 días este acuerdo, mientras que los ucranianos insisten en que sea el doble, 120, que es lo que duraba el pacto original. Más sobre este asunto. En las últimas horas, Italia ha acusado a Rusia de ejercer una guerra híbrida contra Occidente. ¿Cómo? Pues haciendo crecer la migración en el Mediterráneo, empujando con violencia a todas las personas a que se desplacen hacia el norte de África, hacia el norte del continente, por lo tanto que crucen el mar. El ministro italiano de Defensa asegura que el incremento de las llegadas de personas desde las costas africanas es una estrategia de guerra utilizando a los mercenarios del grupo Wagner desde Rusia, que aprovecha su peso y fuerza en buena parte de África. La respuesta del jefe de Wagner pues ha sido bastante clara, insultando al ministro italiano, llamándole directamente gilipollas, asegurando que no están al tanto de lo que está pasando con la crisis migratoria. Más de 20.000 migrantes han desembarcado en las costas de Italia en lo que va de año. Bueno, y van a ver una fotografía que corresponde a un crucifijo, pero no un crucifijo cualquiera, sino el que le regalaron al Papa Francisco para honrar y recordar a las últimas víctimas que se ha cobrado el mar Mediterráneo. Se trata de esa cruz, una cruz de madera elaborada con los restos de la patera que naufragó a pocos kilómetros de la costa de Calabria, tras 4 días de navegación desde Turquía. Más de 79 personas murieron. En las últimas horas, Italia ha confirmado que hay otra treintena de migrantes desaparecidos tras un naufragio cerca de Libia. Ahí solo pudieron rescatar a 17 náufragos. La ONG Alarm Phone alerta además de la existencia de decenas de migrantes ahogados y denuncia el abandono de las autoridades. Bueno, Médicos Sin Fronteras también está trabajando en la zona. Vamos a hablar con Anabel Montes, coordinadora de búsqueda y rescate de esa ONG, que está en un barco, creo que en el buque Geo Barents, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, aquí estamos a bordo del Geo Barents. ¿Dónde se encuentran? Ahora mismo estamos en el puerto de Augusta, en la isla de Sicilia, aquí en Italia. ¿Están llevando a cabo acciones de rescate en el Mediterráneo ahora mismo? Bueno, en este momento estamos en el puerto debido a la detención del barco por parte de las autoridades italianas en base a una de las decretos, o en base a una de las normas del decreto que se ha hecho ley recientemente en Italia, por lo cual nuestro periodo de detención es hasta el miércoles y si no hay ningún problema, que esperamos que no, zarparemos el jueves de nuevo. Anabel, estamos viendo una afluencia enorme de personas ahora mismo hacia el Mediterráneo. A diferencia de lo que ocurre en España, una de las mayores diferencias que vemos es la cantidad de gente que a veces va por barco, ¿no? No son pateras, son barcos más grandes en ocasiones. Sí, efectivamente, hay distintos tipos de embarcaciones en los que cruzan por el Mediterráneo central. Están desde las embarcaciones de goma, que son bastante más grandes de lo habitual, en el sentido de que pueden llegar a ser 6-7 metros de embarcación de goma hinchable. Y luego hay barcos de madera, a barcos de metal. Últimamente está habiendo una tendencia bastante nueva y que es bastante peligrosa, que son barcos de hierro directamente, o también se utilizan los barcos que no... Pues estamos teniendo problemas con las comunicaciones hoy, pero vamos a intentar recuperar esta con Anabel Montes. Recuerden que está en un barco que está ahora mismo anclado sin poder salir, pero este es uno de los barcos que emplea Médicos Sin Fronteras para acudir al rescate de las personas migrantes que se encuentran en medio del Mediterráneo y que están ahora mismo llegando en gran afluencia a las costas de Italia o dirigiéndose por lo menos a las costas de Italia. Vamos a volver con esa conexión, pero saben ustedes que la migración es un fenómeno global que afecta a muchísimos países. Por ejemplo, vamos con Anabel, creo que la tenemos de nuevo. A ver, ¿me escuchas ahora? Sí. Bueno, estamos teniendo problemas. Decía que en Estados Unidos también tienen un gran problema migratorio. Texas ha adquirido nuevos terrenos para la construcción de un muro fronterizo con México. Su meta es levantar una barrera más larga que la creada por Donald Trump durante sus años de mandato. Ojo, la frontera mexicana, si la extendiésemos sobre Europa, llegaría desde Madrid hasta Estonia. Es un muro muy grande, el que tienen pensado los americanos, prácticamente imposible de llevar a cabo. Laura Sepúlveda nos da los detalles.
Texas avanza en la adquisición de tierras privadas para extender la barrera que separa a Texas de México. En septiembre de 2022, el estado de la Estrella Solitaria asignó $307 millones en contratos para levantar poco más de 22 kilómetros de muro. Existe la posibilidad, dependiendo en parte de cómo funcione el proceso de construcción, que hacia fines de este año, Texas como estado pueda haber agregado más muro fronterizo que la administración Trump. La experta en tráfico humano a lo largo de la frontera sur del país, Guadalupe Correa Cabrera, pone en duda la efectividad de esta barrera. Las redes de tráfico humano cada vez se organizan mejor para permitir la llegada de la mano de obra barata, de la mano de obra invisible y la explotación de estas personas que no tienen vías legales para poder llegar a Estados Unidos a hacer los trabajos que nadie en el país quiere hacer. Y aunque hay medidas que buscan regularizar a estas poblaciones para que lleguen de forma legal, el intento de cruce de cientos de migrantes este fin de semana en El Paso dejan ver la desinformación y frustración de la espera. La entrada de estas personas, incluso varios menores de edad, fue contenida por patrulla fronteriza que responde al gobierno federal. Bueno, de vuelta aquí a las islas, todo listo en Lanzarote para que comience mañana la cumbre hispanolusa. Hoy el presidente estatal, Pedro Sánchez, junto al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, van a visitar la Casa Museo José Saramago. Cuéntanos, Sara Duarte. A las 6 de la tarde comenzará la visita en la Casa Museo del Premio Nobel portugués José Saramago y posteriormente cenarán junto a los 9 ministros españoles y sus homólogos portugueses en el Castillo de San José. Mañana a las 9 de la mañana en Jameos del Agua comenzará esta 34ª cumbre entre España y Portugal que se celebra de forma anual. De hecho, la anterior tuvo lugar el pasado mes de noviembre, pero debido a la presidencia semestral de España en el Consejo de la Unión, este encuentro debía celebrarse antes del mes de julio. Precisamente la agenda de la Unión Europea, cuestiones energéticas y de desarrollo transfronterizo serán los temas a tratar durante el desarrollo de esta cumbre. Gracias, Sara. Bueno, vamos a recuperar la conexión con Anabel Montes, que está en uno de esos barcos, saben ustedes, que está llevando a cabo labor de rescate en el Mediterráneo, en concreto con Médicos Sin Fronteras, aunque ahora mismo están atracados por prescripción administrativa. Anabel, nos estabas diciendo que cada vez la situación es más difícil, cada vez los medios más precarios, barcos de hierro. Esto lleva, me imagino, a que la mayoría de estas personas no pueda llegar a la costa por sus propios medios. Si no se les ayuda, muchos de ellos van a naufragar. Sí, evidentemente. Como bien dices, ¿no? Que cada vez las embarcaciones son más complicadas para el rescate o más inestables. También el hecho de que la distancia que hay desde las costas de Libia hasta cualquier otra costa europea, ya sea Malta o ya sea Italia o cualquier otra, hacen que si no hay una ayuda por el medio, si no hay una asistencia dirigida hacia ellos, hay una gran probabilidad de que nunca jamás lleguen y de que si no están las ONGs allí, ya no solamente es que no los puedan rescatar, sino que den constancia de lo que ha ocurrido. Un barco como el suyo, como Médicos Sin Fronteras, en el momento en que auxilia a una de estas embarcaciones y a las personas que van a bordo, ¿hacia qué puerto se dirige? ¿Qué pueden hacer con todas estas personas? Bueno, en el momento en el que finalizamos una operación de rescate, en la que ya estamos en contacto con las autoridades, tenemos que seguir los pasos establecidos respecto al salvamento de personas en el mar. Tenemos que solicitar lo que se llama un puerto seguro, el cual tiene que ser dado por la autoridad competente en la zona en la que hayamos hecho este rescate. Evidentemente, si esta zona corresponde a Libia, lo cual nunca sería un puerto seguro, sería una propia devolución en caliente, o si corresponde a la zona de competencia maltesa, en la cual dichas autoridades no se hacen responsables, nos vemos obligados a seguir por orden de contigüedad al siguiente estado competente, que en este caso es Italia, y esa es la razón por la que siempre acabamos yendo a Italia, porque los previos estados competentes no se hacen caso. Italia acaba asignando un distinto puerto al que cualquier barco, sea nuestro barco, sea cualquier otra organización, tiene que ir a desembarcar a estas personas rescatadas. O sea que pese a toda la resistencia y la polémica, lo cierto es que Italia es la única que está poniendo los medios para recibir a estas personas.
Italia es que está obligada a hacerlo en el sentido de que hay unos determinados convenios internacionales marítimos, específicamente unas enmiendas de 2004 a estos convenios que ha firmado. Por lo tanto, está obligada a dar un puerto seguro a cualquier persona que esté rescatada y en cuyo caso Malta no los ha firmado, por lo tanto no está obligada. Si bien es cierto que podría intermediar y que también a una base también humanitaria podría o dar puerto o intermediar para dar puerto, pero de ninguna manera lo hace. Se ha visto en los últimos días, en las últimas semanas, un mayor incremento de estas personas. Ahora usted me lo confirmará, Anabel. ¿A qué lo achacan? Porque hemos oído incluso a un ministro italiano diciendo que es por culpa de los grupos mercenarios Wagner que están empujando a la población a huir. ¿Ustedes creen que esto es así? A ver, estas confluencias a lo largo de todos estos años han ido subiendo y bajando. No podemos decir que ahora mismo sea como un pico muy alto, porque ha habido picos mucho más altos, como en los años 2015, 2016 y 2017, pero va fluctuando tanto por las diferentes situaciones que pueden ocurrir a nivel político, sobre todo en la parte en tierra y en estados vecinos que afectan directamente, no tanto a la salida de las personas, sino a que puedan salir o no se les intercepte. Por lo tanto, afecta directamente salir. Pero realmente lo que está claro es que la necesidad existe y si no es por un lugar, la necesidad, la desesperación va a llevarlos a ir por otro lugar. A cerrar estas fronteras o hacer un bloqueo en el mar nunca va a ser una solución para poder atajar esta situación, sino que lo que hace es poner un tapón. Bien, siempre decimos que es un fenómeno global. Aquí en este programa podemos observar cómo son distintas y muchas las vías, las rutas migratorias que emprenden todas estas personas. Anabel, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Pues ahí está ese barco de esta ONG Médicos Sin Fronteras que el próximo miércoles espera poder salir de puerto para continuar con estas labores de rescate. Hacemos una pausa y volvemos en un momento, no tardamos. Si le preguntara ahora mismo, ¿recuerda dónde estaba hace justo 3 años? Yo mismo le contestaría, en su casa, porque hace 3 años se decretó el estado de alarma, comenzaba el confinamiento, no solo en España, prácticamente en toda Europa. Meses duros que dejaron imágenes que todavía hoy nos asombran. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Para algunos les parecerá que fue hace muchísimo tiempo, otros les parecerá que fue ayer, pero aunque la situación ha mejorado muchísimo, el COVID, la enfermedad sigue ahí y quizás el tiempo pasado ha cambiado nuestra manera de ver que el confinamiento en el que podíamos salir de casa solo en casos muy determinados. Hemos querido preguntarles a ustedes, ¿cómo recuerdan aquellos casi 2 meses en casa? Un momento espectacular porque descansé muchísimo, ¿sabes? Me reuní mucho con la mi familia, insomma, me recuerdo un buen momento. Pues aproveché que estaba en casa, que nadie me veía y el pelo me lo teñí de todos los colores. Sobre todo comí mucho, aprendí lo que es a cocinar realmente, recetas de cocina y demás, y mucho compartir con la familia. Fue como súper divertido, triste y a la vez como divertido, fue un cúmulo de emociones. Pues ya ven, un cúmulo de emociones las que nos cuentan, probablemente ustedes compartan alguna, y no siempre negativas, pese a esa
obligación de estar encerrados en casa. Bueno, han pasado 3 años y recordaremos, buen momento para recordar y para hacer balance. Mientras nos vamos a otro lugar del planeta, 6 personas han muerto, 31 se encuentran desaparecidas tras el hundimiento hace 5 días de un barco frente a las costas de Gabón. Al menos 124 personas fueron rescatadas con vida. Las autoridades gabonesas han cesado la actividad de la empresa responsable como medida de precaución, porque ya había denuncias anteriores al accidente por el estado de los barcos de la empresa. Si l'accident maritime a fait plus d'une trentaine de disparus partis de Libreville dans la nuit du 8 au 9. Irán asegura que ha indultado a 22.000 personas condenadas o inculpadas por las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini. El Poder Judicial afirma que la medida ha beneficiado también a otras 60.000 personas no relacionadas con las manifestaciones. La ONG Iran Human Rights estima que al menos 481 personas murieron por la represión ejercida por las fuerzas de seguridad en las primeras semanas de movilizaciones. Y están a punto de cumplirse los 20 años de la caída de Saddam Hussein en Irak, otro aniversario tras ese triunfo de Estados Unidos en la guerra. Pero los iraquíes siguen atormentados por las desapariciones de sus familiares en fosas comunes desde aquel entonces. Cuando Hasmen escuchó que las tropas estadounidenses habían acabado con el régimen de Saddam Hussein, pensó que por fin podría encontrar los restos de su hermano fusilado. 20 años después, Hasmen y miles de iraquíes todavía no han encontrado a sus seres queridos. La lluvia ha descubierto los restos enterrados. Esto es un hueso humano. Podría ser un hueso de mi hermano o un hijo o de cualquier otra persona. Aunque ya se hayan descubierto docenas de fosas comunes, muchas de ellas siguen sin abrir. El trabajo de los departamentos ha aumentado en la búsqueda de fosas comunes, según el director de la Fundación Iraquí Mártires. A pesar de que se encontrarán hasta el momento unas 260 fosas comunes, los recursos para su búsqueda son escasos. Nosotros le pedimos a Dios una solución para todos los iraquíes. Hay muchos padres que han perdido a sus hijos. Hoy en día, Irak es uno de los países con mayor número de personas desaparecidas. Bueno, ya saben, como cada día a partir de las 12 llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿con qué contenidos? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Roberto. Muy buenos días. Pues nuevamente, una vez más, el personal sanitario vuelve a denunciar la situación de colapso en los servicios de urgencia de algunos hospitales canarios. La última reclamación nos llega desde el Hospital Insular de Gran Canaria. A tenor de las imágenes que ha captado ese personal sanitario, aseguran que los pacientes tienen que esperar horas y horas en los pasillos, como estamos viendo en las imágenes, a la espera de poder ser ingresados. Y todo eso principalmente también por la falta de camillas. También denuncian la situación de bloqueo que se produce en los accesos de los centros hospitalarios y que están poniendo en jaque, dificultan el tránsito y el acceso de las ambulancias. Lo veremos todo con detalle, pero hay más asuntos hoy en Ponte al Día, claro que sí. Acabas de decir una palabra, en jaque, porque en jaque también está nuestro bolsillo. Hoy hemos conocido los datos del IPC y ese incremento del 1,2% en el mes de febrero respecto al mes de enero. Todo continúa por las nubes, vamos a tomarle el pulso en los mercados, sobre todo de la mano pues de familias numerosas y de los pensionistas que al final en este contexto son los más vulnerables y les cuesta más hacerle frente pues a esa cesta de la compra. Otro asunto que también vamos a abordar nos lleva en directo hasta Tacoronte, la isla de Tenerife. Allí vamos a conocer la difícil situación que atraviesan unos vecinos porque resulta que una de las vecinas tiene el síndrome de Diógenes y tiene prácticamente los accesos a las viviendas y a los locales llenos de basura, de residuos. Vamos a estar precisamente allí y además la hermana de esta vecina que pide de forma desesperada ayuda. Estos son algunos de los asuntos que vamos a abordar hoy, pero un programa que promete, Roberto. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Desde luego que sí, como cada día. Bueno, nos vamos ahora hasta Perú, donde el ciclón Yaku, Emilia, ¿qué tal? Buenos días. No da respiro, a la población. La verdad que no. Buenos días, Roberto. Sí, acuérdate que hablábamos de él hace unas semanas como una borrasca que no estaba muy bien definida, luego se la catalogó como un ciclón.
Hoy mismo, hace algunas horas, se ha catalogado como ciclón tropical con esas características tropicales y está dejando imágenes como las que estamos viendo, que son espectaculares, inundaciones en prácticamente toda la parte norte, mitad norte de Perú, también en la zona de Ecuador. Pero si nos quedamos con Perú, hay que decir que el Estado ha declarado la emergencia, sobre todo en la mitad norte del país, porque las consecuencias están siendo dramáticas. Hay más de 7.000 personas damnificadas y hay hasta el momento 60 fallecidos. Calles y avenidas convertidas en riachuelos, carreteras destruidas y decenas de hectáreas de cultivo arrasadas por las inundaciones. Así luce Illimo, uno de los distritos de la región Lambayeque, donde 300 personas lo han perdido todo tras las lluvias provocadas por el ciclón Yaku en la costa norte de Perú. He perdido todo lo que es camas, colchones, ¿no? Y todo lo que es animales. El desborde del río La Leche en esta zona ha dejado 2 muertos. En las carreteras, cientos de pasajeros han quedado varados debido a la crecida de los ríos. El gobierno nacional ya ha trasladado 49 toneladas de ayuda humanitaria a esta región. El Instituto de Defensa Civil informó que 592 distritos se encuentran en riesgo ante los deslizamientos e inundaciones que provocan las lluvias. Solo en la región Piura, 70.000 personas que viven en la ciudad de Huancabamba han quedado aisladas tras la crecida de los ríos. Bueno, y no están mejores las cosas en Ecuador. Ya te contaba que también es otro de los países afectados. Vamos a ver una de las imágenes de las consecuencias de esas inundaciones. Justamente en una localidad, y vemos el ciclón Yaku que está frente a las costas de Perú. Mira las imágenes, fíjate en ellas, porque prácticamente con el agua a la cintura todos los habitantes de esta zona. Es una zona que se llama Canto Milagro, donde precisamente se ha caído la estructura metálica de este puente que ven que comunica 2 poblaciones. Y aún así, fíjate cómo las personas de un lado y otro no les queda otro remedio que atravesar viendo la estructura como está. No tienen otro sitio por el que cruzar. Oye, no dejamos Sudamérica, las lluvias también están provocando muchísimos problemas, en este caso corrimientos de tierra en Brasil. Ya lo hacían hace un mes en Sao Paulo, dejando 65 fallecidos, y ahora este corrimiento de tierra en esta zona, en la ciudad brasileña de Manaus, mira, ha arrasado 11 viviendas, hay 8 fallecidos, 4 de ellas niños, porque es un deslizamiento de tierra que ha sucedido durante la noche y claro, los ha cogido desprevenidos, las labores de rescate se afanan, pero efectivamente ya no quedan personas a las que rescatar bajo ese lodo. Malawi. Vámonos a Malawi porque sin duda las consecuencias más catastróficas meteorológicamente hablando las están sufriendo allí. ¿Por qué? Pues por el ciclón Freddy. Acuérdate que hablábamos de él ayer como un ciclón el más longevo que ha ido recorriendo el Océano Índico. Ha pasado a Madagascar, luego a Mozambique, hablábamos de él ayer, y ahora a Malawi. Más de 100 fallecidos en esta zona y otros tantos desaparecidos. Y es que le toca por segunda vez Malawi, que es una región que justamente está atravesando ahora la peor ola de cólera mortífera. Justamente le coincide con estos fenómenos meteorológicos adversos que desde luego están siendo catastróficos. Oye, una visión de la previsión de mañana, algo rapidito. Que no algo rapidito es que tenemos el cielo prácticamente limpio de nubes, algunas pinceladas de nubes bajas y alguna nube alta, con temperaturas que van a ir bajando a final de la semana que viene. Si me pones la previsión te cuento que vamos a estar protegidos de nuevo por ese anticiclón, las borrascas están al norte, van a bajar las temperaturas a partir del viernes, de cara al fin de semana serán 6 grados más frías que los que tenemos ahora. Bueno, tampoco será mucho frío. Demasiado bueno, no, 24 grados con cielos despejaditos, pero bueno, no lo que hemos tenido este fin de semana. Tiempo soleado. Para calor, por ejemplo, Emilia, pues las arenas del desierto de Arabia Saudí, desde donde nos despedimos hoy con una carrera muy particular, porque son coches eléctricos los que participan en esta carrera entre las dunas. Ya ven que hasta las competiciones se adaptan para ser más respetuosas con el medio ambiente. Así nos vemos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Mañana.